sí es otra historia y vamos a trabajar el tema de la Revolución Francesa a través de la clase invertida. Lo primero que vais a hacer es ver este vídeo, ¿de acuerdo? Un vídeo donde se van a explicar las causas de la Revolución Francesa y luego realizaréis una serie de actividades previas. Una vez terminéis el vídeo y las actividades, me mandáis de nuevo por el enlace de Classroom donde habéis accedido a esta tarea. Dichas actividades las realizamos en clase y posteriormente profundizamos en clase sobre este tema. Es importante y es obligatorio que anotéis las dudas, las vamos a comentar en clase. Previo a la explicación de la presentación, os he subido un pequeño tráiler introductorio de la Revolución Francesa que os va a ayudar para introducir el tema. No sé si pega mucho, pero ya que lo tenía hecho, pues lo vamos a aprovechar. Así que ánimo y hacia adelante. Bien, la Asamblea Nacional, la primera parte, el ambiente revolucionario. Vamos a ver cómo poco a poco se crea ese ambiente para que se produzca esa revolución y esos cambios que hemos dicho antes. Causas, por tanto. Primero, ideológicas. Esas ideas de la Ilustración que defendían el final del antiguo régimen, una sociedad igualitaria en la que todos estén bajo el amparo de la ley, que nadie tenga privilegios, ¿vale? Van a influir sobre todo en los ideólogos revolucionarios o los grupos sociales ilustrados. Cambios sociales. Esa Ilustración proponía un cambio, el final de la sociedad estamental y el inicio de una sociedad igualitaria donde la burguesía va a empezar a reclamar derechos. Cambios políticos. Esas críticas también que hacían los ilustrados al absolutismo. No era racional que una monarquía con un rey basado en el amparo del divino pudiera gobernar. Y por último, y muy importantes, cambios económicos. La burguesía tiene más poder económico y reclama ese poder político, y las clases populares en aquella época en Francia estaban bajo mínimos, ¿vale? Precariedad total, malas cosechas, y eso va a ser en la pólvora que va a detonar todo. Y también la crisis financiera. La corte no tenía dinero y va a empezar a pedir más dinero para su funcionamiento y también para el lujo de la corte, que era muy criticado, como dirían los reyes, los nobles, etcétera, mientras que el resto del pueblo la pasaba bastante mal. Debido a esa situación económica, el rey Luis XVI convoca a los Estados Generales. En esos Estados Generales, este rey pide nuevos impuestos, más dinero, ¿vale? Los Estados Generales están representados en los tres estamentos: representante de la nobleza, representante del clero y representante del Estado llano, ¿vale? No estaban todo el Estado llano, sino prácticamente los burgueses, que eran los que representaban al Estado llano y sobre todo los burgueses de las ciudades, ¿vale? Pero el Estado llano aprovecha para lo siguiente: pone un cuaderno de quejas al rey, diciendo que había diferencias entre privilegiados y no privilegiados, que todos deberían pagar impuestos y deberían contribuir, ¿vale? Y eso, tanto la nobleza como el clero, digamos que no estaban muy de acuerdo, mucho menos el rey. También se ve la diferencia que había una burguesía ilustrada que reclamaba más poder político y unas clases populares que pedían mejores condiciones de vida. En esas circunstancias, el Estado llano pidió que a la hora de votar, lo que se votara en los Estados Generales, se votara por cada diputado y no por estamentos. Normalmente las votaciones eran por estamentos, y la nobleza y el clero eran 2 votos y el Estado llano 1. Como el Estado llano era el que pagaba impuestos y el rey pedía dinero, pues blanco y en botella. Pero en esta ocasión el Estado llano no se va a conformar con eso. Va a pedir al rey un estamento por voto. Como ellos eran más de forma numérica, ¿vale? Pues cada diputado que votaran entonces conseguiría sus propósitos. El rey se negó totalmente. Aquí
Aquí tenemos imágenes de los estados generales, se reunieron en el Palacio de Versalles, en el Palacio del Rey. Como veis, eran reuniones numerosas. Aquí tenemos a los monarcas de la época, tenemos a Luis XVI, ¿de acuerdo? Que realmente parece que le ha quitado la funda al sofá y se la ha enfundado él. Y María Antonieta, el lujo de la corte, la verdad es que era muy, muy cuestionado. Bien, en esta situación llegamos al inicio de la revolución, ¿vale? La Asamblea Nacional. El rey niega el voto individual. Los diputados del tercer estado, que representan a los franceses, se niegan y se marchan, ¿vale? Por tanto, ellos mismos forman su propia reunión aparte, por así decirlo. Le dan la espalda al rey con el peligro que eso conllevaba y forman una asamblea nacional, es decir, una reunión donde ellos van a decidir, van a votar, van a tomar decisiones, y nacional porque representan a toda la nación y al pueblo francés. Incluso hubo miembros de la nobleza y del clero que se unieron. El rey entró en cólera, mandó a las tropas, quería disolver la Asamblea Nacional. Aquí tenéis una imagen de una obra que representa esa Asamblea Nacional, el llamado juramento del juego de la pelota. Y ahí es donde se reunieron esta Asamblea Nacional, representando a los franceses. Pero esta Asamblea Nacional no hubiera llegado a mucho sin lo siguiente. El pueblo de París, cansado de lo que ocurría en su ciudad, viendo cómo vivía la corte, oye el eco de que dentro de los estados generales en Versalles se ha ido la parte que les representaba, se ha hecho una asamblea nacional, el rey va a atacarlos y entonces el pueblo apoya mediante la violencia, está claro, pero mediante la fuerza, ataca la cárcel de la Bastilla, que además era un polvorín con armas, se hace con armas, ataca a las tropas del rey, ataca a la autoridad y apoya a esa Asamblea Nacional. Y esto es lo que marca el inicio de la Revolución Francesa, ese 14 de julio de 1789, con la toma de la Bastilla. Esto se va a extender al resto de Francia, para que veáis la importancia de lo que ocurrió. Es decir, no se va a quedar solo en París. Si os fijáis, tenéis los puntos rojos, ¿vale? Como veis representados por el mapa, son zonas donde se ha desarrollado un cambio, una revolución, ¿vale? Es decir, el pueblo ha tomado las autoridades gubernamentales, los representantes del rey, en cada uno de esos puntos, como veis, por toda Francia se inicia la revolución, ¿vale? Por último, terminamos aquí. El próximo día veremos las reformas revolucionarias. Os aconsejo que volváis a ver el vídeo antes de hacer las actividades, o que veáis las actividades, las que son, y luego volváis a repasar el vídeo para ir respondiéndolas, y ya en la siguiente sesión en clase trabajamos de forma más profunda esto. Así que, hasta luego.